Damas y caballeros, con ustedes ya está una oportunidad para saludar. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Con ustedes en esta oportunidad bellísima, acerquémonos al Adobe. Al Adobe, no al software, no, al Adobe, más que todo al que lo conocen como el barro, al que es conocido desde la antigüedad, desde épocas mesopotámicas, desde épocas egipcias. Este Adobe, fíjate que ha tenido varios nombres en la historia, en las culturas. Los árabes llamarían al Adobe al-Tub o Tobe, T-H-O-B larga E, Tobe. El Adobe, el barro, bueno, no necesariamente es el barro del Adobe, más que todo puede ser una mezcla. Qué interesante. Una historia muy interesante la del Adobe. Más de 5.000 años de registros técnicos de importancia. Esto pasa en la historia de la escultura. Un material que adorna su vida y sustentabilidad ambiental. Una sustentabilidad que genera un impacto en medio de las culturas. Muy bien, el Adobe. Durante el ciclo de vida de la construcción de una vivienda. Están hablando de todo. Ciclo de vida de la vivienda. Impacto energético del Adobe. ¿Y qué? Pues nos estamos centrando en el Adobe. Venga. El Adobe, ladrillos, ¿sí? Ladrillos sin coser, o sea que a los ladrillos los van a estar cosiendo. Ladrillos sin coser es el Adobe, hecha, sí, por manos de barro, a mano. Que hay distintas mezclas, el barro, la mezcla, la humedad influye. Para eso se hacen pruebas muy interesantes de resistencia, de consistencia del barro, a ver si es una materia homogénea o no. A eso se acercan, a esa modelación de la materia, a encontrar las propiedades plásticas de la materia. Una masa, por favor, el barro. ¿Qué trae? ¿Qué trae tu Adobe? Dame tu Adobe. Trae arcilla, trae arena. Oye, pero además, métele un aglutinante. ¿Cómo va a ser un aglutinante? Métele eso que sirve para que coja más cuerpo. Ellos en la antigüedad usaban la paja y la metían y mojaban la paja, moldeaba muy bien y daba como más consistencia a la mezcla. Y esto para formar el ladrillo. Y también esto, pues no se metían en hornos, imagínate. Tenían que ser secos a punta de rayos solares. Era secado al aire libre. Oiga, pero nosotros nos imaginamos esto solamente dentro de un horno. Ellos simplemente lo dejaban secar al aire libre. No te lo puedo creer. Qué gran avance hemos tenido con los hornos. Todo el mecanismo pasa a través de la temperatura. Se endurece. El enfriamiento, el calentamiento. Endurece la materia. Hay diversos elementos constructivos
en las que hemos visto este material del adobe, más que todo en techos, más que todo en paredes, obviamente, en muros. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Pues es que es parte de un tratamiento que hemos llamado revestimiento. ¿Sí? Revestimiento, por favor. Ah, bueno. Esto es como aplicar capas. Ah, bueno. Puede ser en el interior o en el exterior. Mira, si es en el exterior, pues obviamente no va el yeso. En el exterior va, obviamente, va el estuco. Bueno, es que el estuco realmente en las superficies exteriores, el estuco, pues está hecho a base de la cal. Entonces, el yeso, solamente para el interior el yeso, para el exterior, entonces el estuco, porque está hecho a base de cal. Y esto ayuda bastante en su ideal para que no se vea afectado por el tema de la humedad. Mira, es que en la antigüedad usaban el adobe, claro que sí, como una técnica, claro que sí, pero eran paredes de tierra. Hóstele. O sea que hasta ahora me vine a enterar que habían paredes de tierra. Hombre, pues es que es el adobe. Una mezcla de suelo, una mezcla de tierra seca. ¿Que permite dibujar un espacio? Sí, sí se permite. Es que hay morfologías biológicas. Y hay formas. Pero mira, es que también hay otro tipo de paredes tierra, pero también hay paredes con humedad. Entonces a estas paredes secas se les van a meter paredes con humedad. Y estas paredes con humedad hacen relación a los morteros de cemento. Entonces viene la mezcla del mortero. Vamos a vincular el mortero a una pared seca de tierra. Hacía falta el mortero, el pegante, el aditivo, llamado aditivo hidrófugo. Aditivo hidrófugo, obviamente hace relación a la cantidad de agua, obviamente, para dar mayor resistencia, más que todo para resistir las grandes humedades. Entonces, imaginémonos este fenómeno de una pared de tierra. Pues si son grandes capas de tierra, ¿qué pasa con el agua? Una gotica, pues no pasa nada, cae la gotica y de pronto se desliza la gotica y no penetra. Hay una extensa capa de tierra. Ese es un fenómeno que se puede notar fácilmente. Oye, pero si se humedece la parte de abajo solamente, ¿qué va a pasar con la parte de arriba que está seca? Si la parte de abajo solamente se humedece y la parte de arriba está seca, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué ocurriría si la parte de abajo está húmeda y la parte de arriba está seca? Estos son fenómenos físicos, los podemos imaginar. Mortero blanco, ¿sí? Consigue un buen acabado fino y a este mortero blanco pues le van a meter yeso. Mira, es que se están acercando a estos materiales que nos van a servir como material de construcción, obviamente con una vasta historia, para conocer las propiedades del adobe, que nos hablan directamente de una resistencia térmica, de la temperatura, de un aislamiento acústico que nos va a favorecer de ese aislamiento acústico, de una resistencia al fuego, algo muy rudimentario. Mira, el adobe como técnica, en medio de la albañilería. Esto para permitir texturas, esto para permitir curvas alaviadas en medio de las paredes. Mira, si vas a hablar del adobe en las paredes, si le vas a hablar a un albañil, háblale del adobe como técnica para que te hagan paredes curvas, ¿sí? O alaviadas. Muy bien. Tenemos el caso que nos estamos acercando a las paredes, a lo cual ellos llaman ¿cómo vamos a enlucir? Vamos a enlucir las paredes. O sea, ¿cómo le vamos a poner las capas de yeso a las paredes? O sea, del adobe hacen relación a las capas de yeso en una pared. ¿Por qué? Vamos a enlucir las paredes.
Vamos a meterle una mezcla de arena. 1. Arena, cal. 2. Arena, cal, cemento. ACC. Arena, cal, cemento. Para formar el mortero. ¿Cómo van a formar el mortero? ACC. ACC. El ACC es la arena, la cal y el cemento. Esto para el mortero. Qué interesante que al adobe, a la pared de tierra, le querían meter un mortero, el cual era una mezcla de arena, cal y cemento. Y además, agua. Es que el agua. ¿Cómo no va a estar metida el agua para obtener una consistencia? Además es para obtener consistencia. Un mojadito, por favor. Y esto también para mezclarlo con el yeso. ¿Para qué? Para enlucir, para mostrar, para rectificar. Una proporción de 1 de agua, un vasito de agua, digamos, 1 de agua por 3 de yeso. Agua en baja proporción respecto al yeso. A esto nos podemos acercar entonces con el adobe. Mira, el adobe, ladrillos sin coser. Es que son piezas de construcción. Es que esto nos lleva a una masa de barro en la cual solamente se habla de arcilla, se habla solamente de arena. Es que esto solamente, en ocasiones el adobe es mezclado con paja. Esto era en lo rural, en la antigüedad que se usaba. En ocasiones, en adobes, es mezclado con paja, listo, y esto ayuda a moldear la forma, darle más forma a la masa, darle más forma al ladrillo. Hay un secado también, pero ellos en la antigüedad al aire libre, o sea, era así, secados al aire libre por el sol, para su utilización. Tenemos que hay aglomerantes. Sí, tenemos el mundo de los aglomerados que nos ayudan para la resistencia del adobe. Entonces el adobe no viene solo, sino que, bueno, viene con los aglomerados. Y esto más que todo es para la resistencia a la compresión. Aglomerados para resistencia a la compresión. Mira, con una cantidad de 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. De 3 a 5 kilogramos. Son estos aglomerados de 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y cuando esto se vuelve seco, pueden considerarse aspectos a tratar, como son los nulos, las nulas, bueno, o los esfuerzos de tracción. Cuando la masa se seca, empieza entonces el tema del análisis de los esfuerzos de tracción. Acuérdese de la palabra tracción, atracción. Cuando se seca la masa, cuando se seca la tierra, se seca, empiezan ahí a verse detallitos de posibles grietas o de posibles esfuerzos de tracción. Unos esfuerzos de tracción en una capa que ha sido terminada sobre una superficie. ¿Sí? Son capas sobre superficie del guarnecido. Ellos llaman así el guarnecido. Esto porque ha sido seco, ha sido secado bajo el sol para su pronta utilización. Tenemos entonces, como está seco, entonces se pueden analizar los temas de los esfuerzos de tracción o se podría analizar la resistencia de compresión. Mira, hay posibilidades de acercarnos y esta es una de ellas. Hablar de una mezcla del adobe, de un tipo de adobe. El adobe tipo cemento. Sí, el adobe tipo cemento. Este adobe tipo cemento es un sistema de mampostería no reforzada, no está con varilla. Es un adobe, por eso. Cemento, por eso. Es una mampostería no reforzada. No lleva varillita. Se forma entonces al moldear arcilla, entonces la arcilla, el agua, y se seca al aire libre. Esta vaina del adobe cemento se seca al aire libre. Lleva la arcilla y el cemento. Arcilla y cemento. Es el adobe cemento.
y se seca al aire libre. Entonces ellos llaman, vamos a enlucir las paredes, vamos a ponerle este revestimiento. La van a aplicar, ¿cómo? Este revestimiento se va a aplicar. Esto del adobe de cemento, que es arcilla con cemento, que se seca al aire libre, pues se va a aplicar en 1 hora, porque si fuese más tarde de 1 hora, pues el tiempo hace que se pierda la calidad del material. Está medido. No se puede demorar, su preparación no se puede demorar más de 2 horas en su aplicación. ¿Por qué? Porque se seca, se daña, no está a punto, no funciona la fusión, se seca. Entonces, vamos a preparar esta masa del adobe, cemento, de la arcilla, cemento, que se seque y lo aplican máximo 1 hora y después de 1 hora ya no sirve. Toca que ya esté sellado. Vamos entonces a acercarnos a estas ideas de enlucir las paredes con proporciones. 1:3, ¿sí? Ya sabemos, 1 de agua, 3 de yeso. Con esas proporciones se hacen unos buenos enlucidos, ellos llaman enlucidos. Pues mira, es que se está haciendo un revestimiento y es continuo, revestimiento continuo de yeso. Entonces es de capas y capas continuas y constituye una capa de terminación. Una capa de terminación, por favor, aplícala sobre la superficie de un guarnecido. Ellos llaman esto guarnecido, todas esas capas, según la finalidad que se quiera. Siempre se va a diluir como con agua, se va a estar refugiando. Y tenemos que la palabra enlucir, vamos a darle finalidad a estas capas en una superficie. Unas capas de yeso, que pueden ser en paredes o pueden ser en techos. Pueden ser otros materiales típicos para un buen acabado, como es la escayola. No dije la crayola, no, la escayola. Otros materiales típicos, el argamasa. Otros materiales típicos, el yeso, todos lo saben ya. El enlucido, vámonos al enlucido. Este enlucido se va a tapar con materiales que tengan que ver con el mundo de la construcción. ¿Por qué? Porque se va a estar limpiando, se va a estar brillando. El enlucido es más que todo limpiar, brillar la superficie de la pared. Tenemos esto y se puede mirar el adobe como adobe cemento. Tipos de adobe cemento. Bueno, hay otro tipo de adobe, el adobe casero. Bueno, ¿cómo se hace un adobe? Dígame de una buena vez. Háblame del adobe casero. Pues mira, resulta que tiene una composición interesante de arcilla 20%, mientras que tiene una proporción de arena de 80%. Proporción, arena 80% y solamente 20% de agua. O sea, arcilla, que es la masa que tiene agüita. O sea, si la arena es completamente granulosa, o si es completamente no me acuerdo la palabra, filosa. Si es una arena gruesa, que lleva el 80%. La arcilla, que es húmeda, entonces va a llevar un 20%. A esto se le va a meter una, obviamente, capa de agua, también agüita. Y se introduce esto en los moldes. Estos moldes se dejan secar al sol de 25 a 30 días, un mes, dejan secar la baldosita, secándose al sol un mes, para evitar que se agrieten cuando esté seca la masa, para añadirle una masa también de paja, para cubrir el heno seco, para que nos sirva como una buena armadura. Sí, puede ser una armadura interesante, que haya que esperar un mes para que se seque esta masa. Son masas, bueno, con unas proporciones, unas composiciones, sí, así ha sido. Es que se está enluciendo, ellos dicen, vamos a enlucir la pared, vamos a cubrir el techo o la pared mediante el yeso
También ya sabemos, la escayola, que se parece a la palabra crayola, la escayola, la perlita, para rehabilitar la superficie. Vamos a estar rehabilitando una superficie de pared. Vamos a buscar una cucharita de albañil. Vamos a estar nivelando las capas. Y también evitar la ausencia, evitar imperfecciones. Para eso hay como estrategias. Es que ellos llaman, mira, la técnica de la mezcla, lo que es arena, ya sabemos la arena, sí, gruesa. Arena, agua, sí, para que se junten. Cemento, que ya es una masa heterogénea. Entonces, se va a estar haciendo este experimento. ¿Cuál experimento? Vamos a ver qué tanto está hidratado el cemento. Entonces hagamos un experimento para comprobar su resistencia. Más que todo es el de hacer una bola de barro y mirar si resiste un golpe al piso. ¿Cómo queda la masa de barro? Según el resultado, pues se toman decisiones. Sí, claro, entiendo. Es para comprobar. Y entonces tenemos una nueva palabra. El repelleo. Oye, dale al repelleo. Como dale al bailecito, a este bailecito, al repellaje. Pues fíjate que ellos manejan esa palabra, el repelleo, el repellaje, para repellar, como si quisieran cepillar. El repellar. Las paredes, cuando están pintadas, se quieren remover las pinturas existentes. ¿Cómo se dice cuando una pintura está pintada? Una pintura está pintada, ¿no? Cuando una pared está pintada y se quiere remover la pintura existente. Dale un repellaje. Dale al repelleo. Sí, sí. Un repelleo, qué bueno, un repellaje. Una repellada. Esta vez con mortero. Órale. Entonces, el repelleo, el repellaje. ¿Sí? Con esas intenciones, entonces podemos hacernos a la idea de un repellejo con mortero. ¿Cómo será? Un cemento hidratado. Nos ubicamos. Cemento hidratado llamado masilla. Una masilla con una proporción de 1 de cemento y 3 de arena. Cemento 1. Arena 3. Vamos a hacer baldosas. Vamos a ver esa masilla que tiene una arena de grano anguloso. Un grano filoso, anguloso. Esa es la arena. Y se usa para una arena de grano angular para la albañilería. Es que vamos a lavar una pared con una pintura existente. Entonces, ante este caso, vamos a lavar una pared con pintura existente. ¿Qué pasa? Primero, lavar una superficie con una solución fungicida. Vamos a lavar una pared con pintura existente. ¿Qué hacemos? Lavamos la superficie con una solución fungicida. Vea la palabra fungicida no solamente para los sembradores, sino también para los albañiles en las paredes. Solución fungicida. Luego, la cual es muy buena. Luego, una capa de mortero manual. Luego viene la capa de mortero manual. Un mortero gradual grueso. Con unas referencias, la MPR 303. Pues mira, esto tiene su propia medida. La medida es mayor a 6 milímetros. ¿Sí? El espesor debe ser mayor a 6 milímetros. El espesor del mortero manual, ¿de cuánto debe ser? Mayor de 6 milímetros. ¡Qué curioso! O sea que después de aplicar la solución fungicida, vamos a tener que hacer una capa mayor de 6 milímetros de mortero. Y vamos a aplicar por capas 1 centímetro cada día. 1 centímetro cada día, 2 centímetros al segundo día,
3 centímetros al tercer día, hasta un máximo de 3 centímetros, o sea, hasta un máximo de 3 días aplicando 1 centímetro de capa. Esto es una técnica. ¿Qué vamos a hacer si esta es como una técnica? Si están hablando del repelleo, del repellaje. Mira, pues hay tipos de repellajes. ¿Cómo quieres la textura? Dime. Una textura fina, una textura gruesa, una textura rústica, una estructura, una que sea tipo betún, una que sea tipo llamado pesano, una llamado estuco o una llamado enlucido. Ya vemos que son tipos de repelleos, de repellajes para las paredes. Muévelo, muévelo, sí, sí. Así nos acercamos entonces a este mundo mágico, precioso, el mágico mundo. Vea, es un repelleo. Tenemos aquí los elementos de uso más comunes en el adobe. Entonces, hablamos del adobe, sí señor, hablando del adobe, de un uso en la construcción del adobe. Bueno, para casas higiénicas, no mentiras, para casas habitacionales. Una casa higiénica, una casa habitacional con el blanco chillón detrás de uno. Es que también es necesario conocer todas las composiciones que pueden haber entre arena, agua, para ver la prueba de plasticidad. Mira, la arena. Hay que saber medir su longitud. ¿Sí? Hay arenas 3 veces o 5 veces mayores que una materia prima. Entonces es una medida también que se puede mirar. Una materia prima diferente a la arena. Y se elabora con esta arena, ¿qué? El adobe. Es una sustancia pesada la arena. Ya sabemos que puede ser gruesa, que puede ser angulosa, filosa. Y que quedará siempre en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba va el líquido. Entonces la arena, la parte sólida. La parte líquida pues quedaría arriba, lo que tiene agua. Es una sustancia ligera. Porque la arena es una sustancia pesada. Pero en medio de ella existe un término medio que es conocido como la arcilla. Término medio entre agua y arena. Sí, fácil. Tenemos entonces que se va a hacer una prueba de plasticidad. Vamos a tener que realizar esas pruebas de elasticidad ¿con qué? Con la tierra. Sí. Llaman ellos que hay pedazos de tierra que se llaman culebritas. Vamos a hacer una culebrita como en el jardín. Venga, hagamos una masa, hacemos culebritas y la vamos a probar a ver si sirve para el adobe. ¿Cómo se hace? Solamente es adecuada si esa culebrita se puede amasar hasta 15 centímetros, de 5 centímetros en adelante. Estas culebritas para realizar un trabajito bien bonito. No, hombre, es que es para mirar su prueba de plasticidad, para ver si puede ser el adobe. Para comprobar si una tierra es arcillosa. ¿Es una tierra arcillosa? ¿O es una tierra arcillosa arenosa? Para saber cuáles son sus fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de la tierra con respecto al agua? Entonces se hacen estos rollitos. Mira, esos jueguitos de los jardines. Un rollito, por favor, de 1.5 centímetros, le dirían a los niños. Hazme un rollito de 1.5 centímetros. Claro, las culebritas de 1.5. Buenísimo. Es que estamos fabricando adobe. Ah, el niño dice, ¿qué? Visita una obra de construcción. Mira el adobe, mira las masas. A ver qué tal. A ver qué tal quedaron. Hay sujetos que están en un extremo y pueden ser que la tierra sirva para hacer adobe o puede que no sirva para hacer adobe. Si están haciendo esa prueba de plasticidad y esa culebrita que hicieron con la masa es menor de 5 centímetros, no sirve. Entonces la prueba está en que la tierra arenosa que es indicada es la que
tiene una proporción de más 75%. Más del 75%. Es la tierra indicada, es la tierra que sirve para hacer adobe. Por eso entonces hay estas pruebas. Entonces la tierra arcillosa no sirve. La tierra arcillosa no sirve. En cambio la tierra arenosa arcillosa ya tiene arena y arcilla. La tierra arenosa arcillosa sí nos va a servir. Está compuesto de 15% solamente de arcilla. Y se deja manejar con un secado lento, no se forman grietas. Y es un proceso más lento para su uso. Y es un tiempo de secado de una semana, no de como en la antigüedad que era de 30 días, sino que esto lo dejan al secado al aire libre por una semana. Y entonces estas masas se hacen con un modelo. El tercer día lo voltean, lo ponen al canto. Siendo que el secado dura una semana, pues ya el tercer día lo ponen de cara, de canto lo ponen. Y así funciona el adobe en construcciones de paredes. Mira, es que los adobes tienen formas. ¿Cuáles son esos moldes de los que te vengo hablando? Pues tienen unas medidas de 38 por 38 por 8 centímetros. 38 por 38. Molde de adobe. Sí. Pueden servir también con marcos, como con pruebas de medidas. Es que el adobe sirve para la construcción de paredes. Pero el adobe no va solo, sino que el adobe se le va a mezclar el mortero. Y este mortero le va a añadir obviamente una dimensión diferente. De 38 sube a 40. Y de 8 sube a 10. Entonces las medidas antes del adobe, antes del mortero, son 38 por 38 por 8. Más cuando el adobe es vinculado con el mortero, las medidas del molde quedan en 40 por 40 por 10. A este mortero se le junta una capa de paja o de pasto seco. Mira, es que son pruebas que se han hecho para darle mayor dominio. Una prueba para ser medida la masa. Es que todo esto es tierra y agua, pero también es mortero y es paja y es estructura. Son componentes que debe llevar para que el adobe se adhiere. Se hacen mezclas, sí. Entonces a esto venimos a ver cuáles son sus pruebas de resistencia. Entonces juegan con el lodo, la tierra y el agua. 20%. Vincúlale 20% de paja o de pasto a esa masa para mirar realmente cuál es la consistencia del agua en el lodo, en el barro. Se le meten 20%, lo que sería pasto o paja. Y esto nos sirve para mirar si se va a aplastar esta bola de lodo que estamos haciendo o si su consistencia va a ser importante. Un material que se va a tener que acomodar a las necesidades. Así ocurre, muchachos. Es que son pruebas granulométricas. Es que les gustan los términos así científicos. Granulométrica. Una prueba granulométrica. Y vamos a ver el grado de concentración. Pero se hacen proporciones, ¿no? Proporciones interesantes, como de 1 a 3. 1 litro, por favor. 1 litro como medida de agua. Van a estar depositando la mitad de la tierra en el litro. Y se genera entonces un agitado al cual esa masa, ese barro, lo agitan y después lo dejan reposar. Así son las mezclas de las pruebas granulométricas. Es que es bueno que se fabriquen, digamos que materiales. Digamos que el adobe nos va a hablar de esa delicia de fabricar nuevos materiales, debido a las proporciones que hay en arcilla, o sea, lo que está humedecido ya, en arena fina, o sea, lo que es seco, en lino o en lo que son hojas y pasto. Son técnicas de fabricación, de construcción que siempre nos han hablado.
en las construcciones de casas. Pero es que son tecnologías que se han desarrollado desde la época de los egipcios. Imagínense, ¿cómo no van a haber avances? Pues ya se pueden emplear equipos de todo tipo de tecnologías y se pueden formar losas de adobe, se pueden formar ladrillos. Pueden ser distintos sus usos en las paredes, en los techos, losas delgaditas para los techos, lo que son las tejas. Esto es el mundo de lo que es la ecotecnia en la construcción. Es que hay composiciones que unos resultan más densos que otros, que el color blanco y el color negro. ¿Cómo se hace? ¿Qué más hay que hacer para conocer el mundo de la ecotecnia en la construcción, sino partiendo de la base? El albañil con su albacete, no, con el albañil está el adobe. Y con su examen de conocimientos para aplicar el adobe. Entonces se hacen mezclas, entonces el adobe nos va a ayudar para soportar una estructura. Y se van a hacer pruebas de resistencia o puede ser pruebas de plasticidad. Bueno, también se pueden hacer pruebas granulométricas gracias al laboratorio. Pueden haber propiedades interesantes en la Tierra en las cuales podamos aprender de su funcionamiento, bueno, de su composición, un fundamento de la Tierra, que sea arenosa o arcillosa o tierra arenosa arcillosa. Y mirar sus organismos, mirar su color, todo nos va a estar sirviendo. Desde el albañil, con sus técnicas. Hay más técnicas, muchachos, no solamente era esto del repelleo. Repellea, 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 con esas mezclas. Mira, es que esas mezclas tienen mucho que ver con el interior de las paredes y las capas en el revestimiento, o con el exterior, en las paredes. Pues las mezclas tienen cal. Esta cal es hidratada, cemento, arenosa. Bueno, en un área se va a estar aplicando estas capas. Y se estará mezclando también, gracias a la cuchara del albañil, se mezclan, se hacen pruebas, se hacen espesores, se hacen texturas. Se requiere entonces emparejar. ¿Sí? O se requiere emparejar o se requiere eliminar grietas. Entonces se vuelve a la técnica del adobe. Esto para todos los usos de reparación. Tenemos un repelleo. Repelleo, repelleo. Tenemos que el albañil entonces se va a estar apoyando en algunas técnicas. Tales como lo que significa el enjarrar una pared. También se puede enjarrar una pared para posteriormente aplicar la pasta, que va a estar una pasta dura, sobre una superficie. Esta pasta será aplicada y a esto, por eso está una técnica llamada enjarrar la pared. Esto con el aplomo regla acabado fino, con flota. Entonces el enjarrado. Entonces también viene a colación una técnica no solamente de enjarrar para posteriormente dejar aplicar una pasta dura, sino también el emboquillado, emboquillar. Emboquílleme esto, dame el favor. Vamos entonces a emboquillar. Emboquillar sería entonces rellenar con un material los bordes de las losas, los bordes de las juntas, más que todo. Vamos a emboquillar, ¿con qué? Con polvo y agua. Lo que sería polvo y agua en una masa, como una masa con agua que ha sido metida el polvo en agua, como si hubiera salido de una cubeta, con una proporción de 1.5 o 1.6 litros de agua. Que esta agua se va a vaciar de forma gradual en un contenido del saco y que el agua, después de haber sido
puesta, se va a revolver, se va a mezclar y para que quede libre de grumos. Entonces en estas mezclas que son técnicas se ve de todo. Vamos a estar revolviendo hasta que quede la mezcla libre de gruesos, libre de grumos. Para entender que también puede ser que se necesite emboquillar los bordes de las losas con una masa que es más que todo polvo y agua. Y por eso hay estas técnicas. Digamos, una porcelana. Vamos a incrustar una porcelana. Ya sabemos que la boquilla, la técnica del boquillado, de la emboquillada, bueno, sirve para tener en cuenta si te piden. Vamos a ponerle una capa de un tipo de porcelana, porcelanato, en el interior de las paredes. En el exterior iría una boquilla con arena, mientras que en el interior iría una boquilla sin arena. O sea, en el interior uno no ve boquillas con arena, se ensucia. En el exterior sí se va a usar boquillas con arena. Es que son arenas filosas, angulares. Mira, es que el albañil va a conocer cómo se coloca una baldosa con unas medidas en cuadrados, o un porcelanato, o una cerámica, o una técnica muy chévere, del Ridge. ¿Qué es esa técnica del Ridge? Que está rico. Es un galvanizado por medio de una pintura. Se va a estar protegiendo la estructura por medio de una pintura. La técnica del Ridge. Para limpiar, para más que todo proteger la estructura con una pintura. Que iría entonces esto contra la corrosión. Sí, así es, se utiliza una forma muy importante para una imprimación de una textura, de un esquema, de un pintado. También para hacer reparaciones, en dado caso hayan grietas, reparaciones con un pincel. En dado caso, para hacer una masa, hay que saber de la técnica y qué materiales se necesitan para esa técnica. En la técnica del Ridge hay un material como el silicato. Si quieren un acabado vidrioso, ¿qué material vamos a usar? Un material como el silicato, por favor. Mira, es que el silicato te va a dar como ese aspecto a vidrio. Qué interesante. Mira, pero es una familia petrogénica. La familia del silicato, una familia petrogénica, pero que te da un acabado de vidrio, porque será entonces un gel el que veremos aplicado. Hay grupos de minerales y estos minerales sobreabundan, entonces los silicatos en los minerales. En los minerales vamos a encontrar el silicato con mucha abundancia en medio de la corteza terrestre. Y entonces por eso se dice que el silicato se encuentra en las rocas. Y la fórmula del silicato lo vamos a entender, lo vamos a conocer con el CiO. Ya sabemos el silicato, los de la fórmula del CiO, los de la familia petrogénica que se terminan convirtiendo en gel o con aspecto de vidrio, el silicato, que es viene de los aniones y viene de la relación del sílico con el oxígeno. Bueno, entonces esas son partes de las técnicas para finalmente pensar en hacer casas de adobe. Dame el favor, ¿qué cantidad de acabados vamos a necesitar para hacer una casa completa de adobe? Hay colocaciones también que nos ayudan a perfeccionar las medidas y el contorno, porque van a estar colocando una malla electrosoldada. No crean, también llevan mallas electrosoldadas. Bueno, las losas, los pisos, unas mallas electrosoldadas con un alambre de 1 milímetro y esto espaciado cada 2 centímetros. Es que el adobe, mejor dicho, es que cuando se habla de una tierra sin cocer, se habla de un adobe como está muy crudo todavía.
pero es que es un bloque macizo de tierra. Y a este recordamos que el adobe se le mete paja, en 20% de paja o hojas secas, para darle una mayor estabilidad a estos agentes externos. Y se van a estar mejorando las condiciones de resistencia. ¿A qué? A la compresión, una estabilidad ante la posible presencia de la humedad. Bueno, entonces se llega al adobe para finalizar respondiendo a las necesidades de que ésta cubre ante la resistencia. Entonces van a hablar de un adobe estabilizado. Háblame entonces del adobe finalizado, del adobe estabilizado. Pues sí, es que las ventajas del adobe, ¿no? Es que las ventajas del adobe son muchas, físicas, o sea, ventajas mecánicas. Son piezas de construcción, bueno, parten de la idea del laboratorio, de mezclas de probetas, de especificar, de los resultados, de las características principales, de las propiedades, del módulo de elasticidad del adobe. Más que todo, módulo o propiedad de elasticidad y más que todo la resistencia a la compresión. Y no solo la compresión, sino también al esfuerzo del cortante o de la flexión. Esto es un poco de lo que se ve. Si vas a hacer una casa de adobe, hay que mirar el adobe y su relación con el cemento también. Es que las ventajas del adobe son muchas. Se elabora en cualquier lugar donde usted encuentre suelo y tierra, ahí puede hacer una casa de adobe, pero el adobe lleva una relación muy estrecha con el cemento también. El cemento le va a servir de estabilizador, y se van a estar manejando valores térmicos para que la temperatura logre el objetivo. Le va a contribuir un flujo de calor a altas, diferencias térmicas para que se seque, que ya aplicado antes de 1 hora, ya debe estar aplicado. Y claro, si van a hablar de valores térmicos y de variables, para que no se seque el material. Entonces se tiene en cuenta el agua para que rinda, para que se mantenga humedeciendo, tal vez humedeciendo, es el proceso de 1 semana o 3 días siguientes, solamente con una capa de 1 centímetro, porque así son las reglas de la técnica. Maravilloso. Hay un impacto entonces en la construcción gracias al adobe, gracias a estos impactos de fabricación que nos hacen la vida más útil a los constructores y se integra de una manera natural al medio ambiente. Gracias a todos. Tengan un resto de día muy feliz.